supuesto, las miradas siguen puestas en el Vaticano, donde hoy, después de 13 años, después de 12 años en realidad, volvió la chimenea al techo de la Capilla Sixtina. Es la chimenea donde quizás el próximo jueves, si no es el próximo jueves, será el próximo viernes, nos enteraremos de que hay un nuevo papa, porque por allí saldrá el humo blanco. Esto en el marco de un día de muchas novedades que llegan desde el Vaticano, que tienen que ver con que hubo una nueva reunión de cardenales. En esa reunión de cardenales se han planteado varias cuestiones. Entre otras cosas, ya hay un candidato oficial. ¿Cómo es esto de un candidato oficial? Bueno, ahora te cuento de qué se trata. Vamos a estar hablando de él. Y también, atención, video de una entrevista inédita del Papa Francisco, difundido también por la Santa Sede. Y además, no perdemos de vista lo que está pasando entre Rusia, Ucrania y los Estados Unidos, con el avance de una negociación que finalmente llega a buen puerto, y lo confirmaba hace algunas horas el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y es este acuerdo estratégico para la explotación de minerales y energías entre los Estados Unidos y Ucrania. Un acuerdo que, más allá de la letra chiquita, del fondo de qué es lo que se va a explotar de forma conjunta y de cómo se va a repartir eso, es para Ucrania una salvaguarda de que Estados Unidos va a seguir comprometido con la defensa ucraniana. Es una de las consecuencias que dejó justamente aquella foto que se veía el sábado en la capilla, mejor dicho, en la Basílica de San Pedro, en esa reunión histórica entre Trump y Zelensky en el marco del funeral del Papa. Y esta es sin dudas una de las imágenes del día. Así está en este momento el techo de la Capilla Sixtina. Allí se encuentra esta chimenea que probablemente sea la chimenea más famosa del mundo. Podríamos decir, es la chimenea más importante, porque ¿qué otra chimenea sirve como símbolo para informarle al mundo de algo tan significativo, de algo tan potente como el hecho de que los cardenales reunidos en cónclave eligieron a un nuevo papa? Vamos a estar mostrándote en un ratito, ya vamos a estar metiéndonos de lleno con esto, el momento en el cual los bomberos de la Santa Sede la instalaban. Te quiero contar algunas curiosidades acerca de esta chimenea, como por ejemplo, ¿por qué no está siempre allí la chimenea? Sí, sabemos que cónclave a cónclave se va a tener que utilizar. Bueno, te lo voy a contar en instantes, pero vamos a conocer, insisto, algunos detalles interesantes en un día muy cargado de información, donde están pasando muchas cosas. ¿Podemos ir en vivo a la Basílica de San Pedro? Vamos, porque hoy séptima misa de los novendiales. Estamos refiriéndonos a las misas que desde el sábado, en el cual se realizó el funeral de Francisco, y aquella fue la primera misa en homenaje al alma del Santo Padre, desde ese momento hasta el próximo domingo, todos los días el Vaticano viene realizando estas misas homenaje al Papa Francisco, fallecido hace ya casi 2 semanas. Ahí lo vemos en el centro, a Pietro Parolin, de quien estuvimos hablando este miércoles, esta semana, cuando repasábamos a algunos de esos candidatos a Papa. Es el secretario de Estado, es el artífice de la foto entre Trump y Zelensky, y es uno de los nombres fuertes, aunque no es el primer candidato oficial. ¿Quién es el candidato oficial? Ahora te lo voy a contar.
Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a la continuación de esta misa. Siempre deja al cardenal a cargo alguna consideración, alguna reflexión. Ayer, que justamente coincidía con el 1 de mayo, le tocó a Víctor Manuel Fernández, que es justamente miembro de uno de los dicasterios, Dicasterio para la Fe, es decir, lo que podríamos decir uno de los ministerios de la Santa Sede, y es uno de los 4 cardenales argentinos que está presente allí, y alguien de íntima relación con el Papa Francisco, quien fuera, por ejemplo, arzobispo de la ciudad de La Plata, y estuvo él con todo el sentido personal que tiene para la figura de Francisco y antes la figura de Bergoglio. Fue una de las misas más sentidas. Ayer fue la sexta, hoy fue la séptima, queda la de mañana sábado y la última será la del próximo domingo, y desde el lunes nos pondremos en modo 100% cónclave. Difícil que no haya empezado ya de alguna manera el modo cónclave, porque fíjate vos lo que pasaba esta mañana en el Vaticano, en el techo de la Capilla Sixtina, cuando los bomberos de la Santa Sede instalaban la chimenea más famosa del mundo. Estos son bomberos especialmente que trabajan para la Santa Sede y que, fíjate vos, se subieron al techo, con todas las medidas, por supuesto, de protección, e instalaron esta célebre chimenea. Con esta imagen seguramente muchos sepan que la chimenea solamente se pone para los cónclaves, pero muy probablemente haya muchos que crean y que se sorprendan con esta imagen porque creen que la chimenea está fija. Bueno, no. ¿Por qué la chimenea no está fija? Bueno, es interesante ir conociendo un poquito la historia. La chimenea no está fija, para empezar, porque es algo relativamente moderno lo de usar una chimenea para informarle al mundo si hay un papa o no hay un papa. Por lo menos usarlo una chimenea en el techo de la Capilla Sixtina donde se celebran los cónclaves. Fue recién desde 1903 cuando comenzó esta tradición. ¿Qué significa esto? Que para instalar la chimenea hubo que modificar el techo de una de las obras arquitectónicas más importantes del mundo, que es la Capilla Sixtina. Entonces, ¿cuál es uno de los argumentos que se utiliza para elegir una chimenea que sea removible? Bueno, justamente, si vamos a alterar la fisonomía de la Capilla Sixtina, aunque sea a nivel exterior, que sea exclusivamente durante el cónclave. Después tengamos el techo tal cual fue construido, porque es un monumento que amerita que se conserve tal cual fue construido y tal cual fue pensado por los arquitectos que participaron de la obra. ¿De qué está hecha esta chimenea? Bueno, es una chimenea obviamente desmontable, que está hecha de acero galvanizado en la mayor parte de su estructura, y que tiene ese sombrero, podríamos decir, arriba de todo, precisamente para proteger a la chimenea y el interior de la lluvia. Hemos visto muchas designaciones de papas que se informaban a través en días lluviosos. ¿Qué es lo que sale por ahí? Bueno, desde el próximo miércoles vamos a ver que por ahí va a salir humo. Todo indica que el miércoles, 16:30 horas del Vaticano, cuando comience el cónclave, se van a realizar 2 votaciones. Esto puede modificarse, pero no más de 2 votaciones van a ser, porque el máximo que establece la tradición es 4 por día. 2 por la mañana y 2 por la tarde. Como el cónclave va a empezar por la tarde, el máximo van a ser 2 votaciones. Puede haber una sola, pero en principio se cree que van a ser 2. Es muy difícil que con solo 2 votaciones sea suficiente para que 133 cardenales se pongan de acuerdo en elegir a un papa. Pensemos que se necesitan 2/3 de los votos, con lo cual suele ser necesario, y lo repasábamos esto hace algunos días, más votaciones. Por lo tanto, muy probablemente al cabo de esas 2 votaciones, es decir, miércoles por la tarde, hora del Vaticano, pero en América Latina va a ser cerca del mediodía, veremos por primera vez que sale humo de allí. ¿De qué color va a ser ese humo? Suponemos que negro, porque no va a estar el consenso para elegir un nuevo papa. ¿Cómo es el sistema? Bueno, los cardenales, esto lo hemos contado, pero lo vamos a repetir obviamente, cuando deliberan, esto va a pasar, insisto, después de las 5 de la tarde del próximo miércoles, anotan
en el papel el nombre del cardenal que creen que debe ser el próximo papa. Ese papel se va pasando y finalmente el voto, por supuesto, es anónimo. Quienes están realizando el conteo de votos van leyendo en voz alta el nombre de los cardenales y se va anotando cuántos votos tiene cada uno. Esto les sirve a todos los demás para ir sabiendo quiénes son los que tienen mayor preferencia y quiénes son los que no tienen ninguna posibilidad. Una vez que se terminó el conteo en voz alta, las papeletas se queman. ¿Dónde se queman? Bueno, podemos ver la foto de cómo es esta chimenea por dentro y va a ser interesante. Acá está. Ves que acá hay dos hornos que se encuentran justamente en esta chimenea. El horno de la izquierda, que es el que está tapado en esta imagen con unas lonas de nylon, es el horno donde se queman las papeletas. Y en el horno de la derecha se pone un compuesto químico. Si, como va a pasar seguramente, si no hay ninguna sorpresa, el próximo miércoles no hay aún el consenso suficiente para elegir a un papa, se va a poner un químico que va a emitir un humo negro. De modo tal que lo que vamos a ver desde afuera va a ser ese humo negro. Si, como podría ocurrir tranquilamente, el jueves por la mañana, cuando se realicen la tercera y la cuarta votación, tampoco hay un papa, vamos a volver a ver que en un horno se queman las papeletas y en el otro se pone el químico que va a emitir el humo negro. Pero supongamos que el jueves por la tarde, cuando ya estemos en el terreno de la quinta o la sexta votación, se llega al número mágico que hoy está alrededor de 189 cardenales electores eligiendo a una misma persona para ser papa. Bueno, entonces allí se verá que se instala un químico blanco y que veremos por lo tanto la famosa fumata blanca que indicará que hay un nuevo papa, un nuevo jefe de la Iglesia Católica. Esto muy probablemente lo veamos desde el miércoles, de mínima el humo negro, y el humo blanco jueves, más tardar seguramente viernes. Esto es parte de esta tradición que se extiende desde 1903. Antes era otro el método que se utilizaba para comunicarle al mundo quién era el papa que había sido elegido. Hoy, mientras tanto, siguieron reuniéndose los cardenales. Y quiero hablarte de algunas cosas que han dejado las últimas reuniones de los cardenales, esto que se conoce como las congregaciones generales, es decir, todas las reuniones previas al cónclave donde se van tomando decisiones importantes en función de lo que se viene. Veamos primero la comunicación oficial que se hacía desde el sitio de prensa que tiene, la oficina de prensa, digamos, que tiene el Vaticano y su sitio de noticias que es Vatican News. Cerca de 180 cardenales estuvieron presentes en la octava congregación general en la preparación para el próximo cónclave. Algunas cosas importantes. La congregación empezó a las 9 de la mañana con una plegaria, con un rezo, como suele pasar. De los 180 cardenales presentes, más de 120 eran electores. Estamos muy cerquita de los 133 que deberían poder votar. Algunos de estos cardenales han llegado en los últimos días y fueron jurados. O sea, se les tomó juramento, que es el juramento que se les toma antes de cada cónclave a los cardenales que están ingresando, durante una pausa que se realizó a media mañana. Fueron 25 discursos los que se realizaron durante la congregación entre los temas discutidos. Y esto me parece importante ir destacando los temas discutidos. La evangelización, con el foco puesto en el pontificado del Papa Francisco. Y podemos seguir un poquito más abajo con otras cuestiones. La Iglesia como una comunión de evangelización fraternal. La necesidad de comunicar lo que se conoce como el gospel, particularmente a la gente joven. Bueno, el vínculo con las iglesias del este, sus sufrimientos y de lo que están siendo testigos. La cuestión de cómo hacer la comunicación efectiva en todos los niveles y en las parroquias de la Curia Romana. Y el deber de unidad que justamente se necesita. Bueno, algunas de las cuestiones que se discutieron hoy, veamos si querés imágenes de cómo ingresaban justamente los representantes
de los cardenales, o sea, los cardenales, en esta octava congregación que no se celebra, recordemos, en la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina se realiza solamente el cónclave. Fue justamente en la congregación que se celebró ayer, esta es de hoy, insisto, fue justamente en la congregación que se celebró ayer que por primera vez, desde la muerte del Papa Francisco, un cardenal elector, es decir, un cardenal que puede ser elegido papa y que va a votar en el cónclave desde el próximo miércoles, dijo que para él había uno de ellos que tenía que ser elegido papa. Y lo dijo con nombre y apellido, lo que automáticamente lo convierte en el primer candidato oficial, porque hasta ahora veníamos hablando de nombres fuertes, de nombres representativos, de nombres que tienen mucho apoyo. Hablamos de Pietro Parolin, que sigue siendo probablemente un nombre muy fuerte, que no necesita que nadie diga su nombre en voz alta, porque es un nombre que ya es muy conocido porque es el secretario de Estado y porque de él se viene hablando desde hace tiempo. Pero lo hablamos también y lo mencionamos, el caso de Luis Antonio Tagle, otro de los cardenales que también están participando y que es otro de los populares, de aquellos de los que se habla, sin que nadie haya pronunciado su nombre durante la congregación. Bueno, del que estamos hablando, que es el primer candidato oficial, porque es el primero que fue postulado por uno de sus colegas, es Mario Grech. Vamos a ver algunos detalles de la historia de Mario Grech y te voy a contar quién fue el que lo propuso, porque fue justamente el cardenal por Luxemburgo que lo propuso directamente como una buena opción para suceder a Francisco. Bueno, Grech nació en Cala, en Malta, y tiene 68 años. Es de los jóvenes, te diría. Importante el hecho de que haya nacido en Malta. ¿Por qué? Porque no es italiano, pero Malta tiene una historia muy cercana a Italia, está muy cerquita de Sicilia, fue parte del Reino de Sicilia. Durante mucho tiempo el italiano fue idioma oficial en Malta, hoy es el maltés, que tiene raíces comunes con el italiano que se habla en Sicilia. Es decir, no sería italiano, pero sería algo parecido, ¿no? Él nació en Cala, en la isla de Gozo, en Malta, ingresó al seminario en el 77, en el 84 fue ordenado sacerdote y tiene una licenciatura en Derecho Civil y en Derecho Canónico también. Esto es importante. Estudió Derecho Canónico en Roma y obtuvo, es más, un doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Esto es importante porque habla de la formación que tiene más allá de su origen. Pasemos si quieren a la placa siguiente, entre 1988 y 2005 desempeñó diversas funciones en la diócesis de Gozo y durante 14 años fue su obispo, justamente, asumiendo la máxima responsabilidad en la diócesis de esta isla de Malta. En 2005 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI en ese rol y fue presidente de la Conferencia Episcopal de Malta entre 2013 y 2016. Es cardenal desde 2020, nombrado por el Papa Francisco, y en ese 2020 Francisco le dio el cargo de secretario general del Sínodo de Obispos. Esto es muy importante porque la sinodalidad es uno de los principales legados del Papa Francisco y es algo que muchos pretenden que continúe, con lo cual es un nombre que está directamente ligado a la idea del sínodo y es por lo tanto visto como alguien muy cercano a la línea del Papa Francisco. De hecho, a ver, ¿qué más información podemos compartir? Porque esto tiene que ver con cómo podría ser como Papa. Quien hizo la propuesta fue el cardenal de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, que dijo: es
la persona indicada. ¿Y en qué sentido? Bueno, es que se espera que profundice este modelo de iglesia sinodal, dando más voz a los sacerdotes y los laicos. Recordemos que sínodo significa caminar juntos y es una de las marcas registradas que dejó Francisco, y es la idea de una iglesia donde tiene menos poder las jerarquías, menos poder la curia, donde está todo mucho más centrado en el pastor y donde se espera que el sacerdote, primero que el arzobispo y el obispo consulten mucho con el sacerdote y que el sacerdote abra las puertas de la iglesia y discuta muchas cuestiones que tienen que ver con la convivencia y con las reglas eclesiásticas con la comunidad, incluso con aquellos que son laicos. En ese sentido, sería visto como alguien que continuaría la obra de Francisco, pero que al mismo tiempo es maltés, es decir, es un europeo, casi italiano, podríamos decir, y que tampoco es visto como una figura radicalizada. Es uno de los candidatos. Ya hablamos antes de, insisto, Pietro Parolin, el secretario de Estado. Hablamos también del filipino Luis Antonio Tagle. Quiero que mencionemos, ya que estamos, a otro de los papables, alguien que sí es 100% italiano. Perdón, ahora vamos a meternos con el otro personaje del que les voy a hablar, porque quiero que veamos algunos de los momentos de este cardenal que tiene un estilo misionero. Mira, acá lo podemos ver justamente misionando. Esto para Francisco era muy importante. Chi mi avrebbe detto che nella foresta, ¿Quién me habría dicho que en la selva, venendo qui, viniendo acá, ho trovato la presenza di Dio per mezzo di voi? haya encontrado la presencia de Dios por medio de ustedes? Per me, oggi, il dono di Dio era nascosto, ma incontrando voi ho trovato Acá lo tenés incluso con algunas maracas. No será Tagle, que directamente Para mí, demuestra dotes para bailar y para cantar, ¿no? Recordemos Tagle cantando Imagine. Pero muestra obviamente esta cosa de cercanía que es otro de los rasgos importantes de Francisco. Digo, algunas razones por las cuales sería visto como un continuador de Francisco, y hay que sumarlo. No estaba entre esos nombres más fuertes, pero el hecho de que el cardenal Hollerich lo haya puesto en primera escena lo introduce por lo menos en la conversación. Alguien del que se viene hablando sí desde el principio, que sería visto no solo como un continuador de Francisco, para muchos como alguien que vendría a profundizar el rumbo elegido por Francisco, lo cual podría también generar divisiones, es Matteo Zuppi. Un italiano, también, al igual que Pietro Parolin. La diferencia es que Parolin es romano, Zuppi es de Bolonia. Pero repasemos algunos datos de la historia y del perfil de Zuppi para entender también por qué aparece como uno de los papables. Y te cuento un poquito de qué es lo que sabemos de su historia. Bueno, él tiene 69 años, es un par de años nada más grande que Grech. En realidad nació en Roma. Yo te dije que se muda a Bolonia, pero nació en Roma. Fue ordenado sacerdote en 1981 en la diócesis de Palestrina. Participa muy activamente en la comunidad de San Egidio. Fue un mediador en acuerdos de paz en Mozambique. Bueno, él tuvo mucha experiencia diplomática. Y fue designado, fue asistente eclesiástico en la comunidad de San Egidio y fue nombrado obispo auxiliar en Roma y obispo titular de Villanova por Benedicto XVI. En 2012, justamente en ese rol. En 2015, Francisco lo designa arzobispo metropolitano de Bolonia. Arzobispo metropolitano de Bolonia. Y 4 años después lo nombra cardenal, con un título que es el de San Egidio en Trastevere, justamente en relación a este rol que ha tenido, ¿no? Él
tuvo este título entonces desde 2019. En 2022 se convierte en presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es decir, el máximo referente y líder de la Iglesia Católica en Italia. Por eso es un número puesto y alguien que seguramente va a sumar bastantes votos. Te decía esto, ¿no? Destacado mediador en conflictos internacionales, participó de misiones diplomáticas entre Rusia y Ucrania, visitó Kiev, visitó Moscú, visitó Washington. ¿Y qué perfil tendría como papa? Bueno, primero es conocido como el cura de la calle, es decir, un perfil pastoral muy cercano a Francisco en ese sentido, con una vida muy sencilla. Es común verlo desplazándose en bicicleta por Bolonia, ¿no? donde es obispo. Algo parecido a lo que pasaba con Francisco, que era cuando era Bergoglio y vivía en Buenos Aires, era muy común verlo viajando en subte, incluso siendo arzobispo de Buenos Aires, incluso siendo el obispo y el máximo jefe de la Iglesia Católica en la Argentina. Participó en misiones de paz, lo hablamos ya en Mozambique, también en otros países, y tiene una idea de una iglesia abierta, inclusiva, más inclusiva con los laicos, más inclusiva con las mujeres, más inclusiva con más inclusiva incluso con aquellos que han sido en muchos casos expulsados por la iglesia, desde los divorciados hasta los gays, hasta aquellos que son minorías. Es decir, una visión muy progresista la que tiene de la iglesia. Es italiano, es romano, eso es importante, pero es una visión muy progresista la que tiene, y en ese sentido es que algunos dicen, bueno, sería una continuidad razonable y lógica para Francisco profundizando su camino. Otros dicen, bueno, no, pero generaría aún más grietas que las que generó el propio Francisco. Lo escuchamos a Zuppi en una de sus declaraciones para que terminamos de verlo y entender su perfil. Sono importante più ormai. Ha già pensato io? Sono figlio di giornalisti, come faccio a mio papà era giornalista, forza. Davvero, grazie del lavoro, buon lavoro a voi. Anche buon 1° maggio. Occupiamoci davvero del lavoro, delle vittime del lavoro, di questo dobbiamo preoccuparci. Ma come ci si sente, Eminenza, a essere nella sua posizione oggi? Dai, Ci piace il suo sorriso comunque. Buon 1° maggio. Non perde mai buon umore. Grazie. Bueno, ¿no? Esta posición comprensiva hacia los periodistas, ¿cómo no los voy a entender? Soy hijo de periodistas. Esto es importante porque hay otros cardenales que se muestran mucho más hoscos y mucho más reacios incluso a hablar o a mostrar una sonrisa cuando se le presentan los periodistas. Acá Zuppi, que no quiso hablar demasiado, en general son poquitos los cardenales que han hablado. Algunos han hecho pequeñas declaraciones a los medios, pero bueno, acá ves a un Zuppi que se muestra con más predisposición a hablar. Es, insisto, alguien que encarnaría una visión de la iglesia bastante más abierta. Yo te diría, ya tenemos acá 4 perfiles que hemos repasado. Hasta ahora, todos perfiles centrados en la continuidad de Francisco. Bueno, seguramente la semana que viene nos vamos a meter con algunos de esos perfiles de papas que son, bueno, de visiones alternativas, que representan a gente que dentro de la iglesia no está tan contenta con lo que fueron los 12 años de papado de Francisco. Y hablando de esos 12 años, hoy el Vaticano difundió un testimonio inédito del Papa Francisco. Es una entrevista del año 2021. En ese momento es una entrevista hecha en español que va a ser difundida por el canal televisión El Sembrador, que es un canal que justamente reporta, es un canal por supuesto vinculado a la Iglesia Católica, que sale por California y que está destinado al público de habla hispana, donde habla de varias cosas. Pero es la palabra de Francisco, esto insisto, después se va a ver una entrevista completa, pero es un adelanto que hace el Vaticano de una entrevista que se grabó en 2021, que nunca vio la luz y que ahora, a casi 2 semanas de la muerte de Francisco, la podemos conocer. Vamos. Jesús llama siempre
a sus sacerdotes desde el pueblo, en medio del pueblo. Si Pedro se hubiera olvidado de su origen, hubiera traicionado el plan de Jesús, hubiera fundado una élite. No, el pastor tiene que estar con las ovejas, para eso es pastor. Cuando Jesús lo unge, obispo, sacerdote, lo unge porque es pastor, no lo unge para ascenderlo, para que sea jefe de una oficina, no lo unge para organizar políticamente el país, no, lo unge para ser pastor. También a los papas, Jesús, si alguna vez nos apartamos de su plan de salvación, nos dice, ese no es camino mío, es camino de Satanás, porque somos pecadores y podemos apartarnos. La historia nos hace ver a algunos papas que prefirieron un camino distinto, aunque nunca se equivocaron en la fe. Eso es verdad, nunca. Aunque llevaran una vida mundana, ¿no? Pero cuando se equivocan en la fe, dicen, no, eso es de Satanás. Mi camino es la cruz. O sea, mi confianza, que es la pregunta de fondo que me hace, mi confianza está en la palabra de Jesús, que me da firmeza cuando me elige y que me da una bofetada cuando me equivoco. Es la iglesia de los mártires. Esta es la que triunfa. No la iglesia con plata en los bancos. Esta es la que triunfa. La de los mártires, la del testimonio. Porque martirio quiere decir testimonio. La palabra del Papa Francisco, entrevista, insisto, de 2021, la conocemos recién ahora, vamos conociendo realmente las últimas 2 semanas varios de estos videos, algunos casos de entrevistas que ha dado el Francisco a distintos periodistas, a distintos canales, que por distintas razones no se publicaron y que hoy ya con su fallecimiento y su funeral ya realizado, su entierro en la iglesia de Santa María Mayor concretado, empiezan a conocerse. Así que atención, porque tendremos en algunas horas la entrevista ya completa. Bueno, parte de lo que es el legado de Francisco en horas y días decisivos. Estamos a nada más que 5 días del comienzo del cónclave que va a elegir a un nuevo jefe de la Iglesia Católica.